Abierto en Gálatas 3, 19 al 24, que comienza con esta pregunta. ¿Para qué, pues? O sea, ¿para qué sirve la ley? Y esta pregunta tiene respuesta diferente, depende si nos paramos antes de la salvación o después de la salvación nuestra, ¿sí? La Biblia da respuesta a esas dos partes. ¿De qué sirve la ley antes de la salvación? ¿De qué sirve la ley después de la salvación? En este pasaje de Gálatas, en especial, se encarga de responder ¿para qué sirve la ley antes de la salvación? Pero podemos decirlo básicamente para que nos quede como concepto, antes de la salvación, la ley nos sirve para ir a Cristo. Nos lleva, que es lo que dice aquí, como un ayo. Ayo es una especie de tutor, ¿sí? De niñero, por así decirlo, ¿no? Que había en la antigüedad que te llevaba a Cristo. Entonces, antes de la conversión, la ley tiene una utilidad en el Evangelio para mostrarte tu pecado, mostrarte tu condenación y llevarse a Cristo. Y lo que no vamos a tratar hoy, que la ley, después de ser convertido, el Espíritu Santo pone en nosotros el deseo de cumplirla, el deseo de agradarla. Nuestra carne se opone, pero el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Bien, vayamos al tema, básicamente, de hoy, que se trata del uso de la ley antes de conocer al Señor, o sea, la utilidad que tiene la ley. Dice, ¿para qué pues sirve la ley? Versículo 19 de Gálatas 3. Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada por medio de ángeles por mano de un mediador. Vamos a ver después esa última parte. Pero la ley es dada por causa ¿de qué? De las transgresiones. Vamos a ver en esta mañana, después de una introducción, que todavía no la terminé, tres aspectos. Es, primero, despertando en el monte Sinaí. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Segundo, corriendo hacia el monte Calvario. Y tercero, experimentando la libertad en Cristo. Esos van a ser los tres puntos de hoy. Pero en la introducción debemos hacer una aclaración. En los últimos 2 siglos de la Iglesia, la doctrina en cuanto al uso de la ley se ha distorsionado, ¿sí? En parte por la enseñanza dispensacional, aunque algunos han llevado la enseñanza dispensacional hasta el extremo, ¿sí? Cabe aclarar que en una iglesia confesional, bautista, reformada, nosotros tenemos no el dispensacionalismo como método para estudiar la Biblia y para interpretar la Biblia, sino lo que se llama la teología del pacto. Una teología más simple, unificada, en lo que se conoce como el pacto de gracia revelado al hombre. Entonces, el pueblo evangélico en general ha tenido una distorsión desde la época de la Reforma, a partir de mediados del 1900, y que se popularizó más a principios del siglo XX, a principios del 1800, que comenzó y se popularizó a principios de 1900, en Biblias anotadas, especialmente la Biblia de Scofield, donde el pueblo evangélico le empezó a dar poco uso a la ley. Y en cuanto al evangelio, ¿vieron cuando van con un evangelio que dice Dios te ama? Y antes, ¿cómo era el evangelio? Dice, está bajo la ira de Dios, podés escapar de la ira de Dios y refugiarte en Cristo, que es el amado, y ahí vas a recibir el amor de Dios. Eso era el evangelio antes. Pero como la ley fue para el dispensacionalismo una etapa pasada, ¿sí? Que se llamó la dispensación de la ley, muchos dispensacionalistas extremos, y especialmente la parte carismática, empezó a decir, bueno, ¿de qué sirve la ley? Y la pregunta que hacía el apóstol Pablo, ellos llegaron a la conclusión diciendo, no sirve, porque ya es cuestión pasada. Nosotros creemos que Cristo ya vino, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, entonces vamos a ir al hombre moderno a ofrecerle el amor de Dios. La ley es una cuestión del pasado, limitado a la dispensación del Antiguo Testamento y para el pueblo de Israel. Eso llevado a ese extremo que acabo de hablar, es lo que hoy está metido. A lo mejor muchos de los que están aquí no conocen esa palabra dispensacionalismo que dije. Espero que sí conozcan los miembros lo que es la teología del pacto, que es lo que define, ¿no es cierto?, la salvación en Cristo a través de un pacto único que hizo Dios con el hombre, sin que el hombre lo pidiera, fue condescendiente Dios con nosotros y mandó un Salvador. Hizo un pacto de redención en la eternidad
intratrinitario, diciendo el Padre al Hijo, ¿quién irá? Y el Hijo dice, yo iré, encarnaré. Dios dio un pacto de obra a Adán que no pudo permanecer, era muy simple, no eran los 10 mandamientos, era no comas del árbol, come de los demás. Se rompió ese primer pacto y después Dios dio su ley, ¿no es cierto? Y nosotros creemos que después que Abraham cayó, Dios le revela ese pacto de redención a través del pacto de gracia, anunciando un Salvador. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todos somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Esto también lo cree el dispensacionalismo, pero algunos llevando al extremo, ¿sí?, han dicho, bueno, la ley no sirve. Y ustedes van a escuchar que en muchas de las predicaciones modernas se omite la denuncia del pecado, pero tiene una razón teológica de fondo, ¿sí? Primero, no quieren quedar mal con las personas, eso sí es verdad. Y segundo, ellos dicen, no tiene uso la ley. Pero se han olvidado de leer simplemente el libro de Gálatas o Romanos. Cuando uno lee aquí, dice, el apóstol Pablo plantea una pregunta abierta y retórica. Y recuerden cuál era el público al cual quería corregir. ¿Cuál era? Porque ahí entendemos por qué le dice ¿de qué pues sirve la ley? Porque nadie se lo estaba preguntando a Pablo. Es una pregunta que surge dentro de su carta. Ustedes recordarán que en las regiones de Galacia, las iglesias que ocupaban ese territorio, vinieron unos judaizantes diciendo, si no se circuncidan y guardan parte de la ley, aparte de creer en Cristo, y no son salvos. O sea, si ustedes creen solamente en Cristo sin guardar parte de la ley, no son salvos. Pablo viene refutando, diciendo, la ley no es necesaria para salvación. Entonces se adelanta a que un judío allá en el fondo, judaizante, dijera, entonces, ¿de qué sirve la ley? Ya no tiene más uso. Entonces Pablo lo explica. Y al explicarlo, nos explica también a nosotros en el siglo XXI para qué sirve la ley. Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera, ¿quién? Cristo, la simiente a quien fue hecha la promesa. Ahora, nosotros sabemos que la ley es dada por causa de la transgresión del ser humano, pero la ley también, ¿sí?, nos muestra el carácter santo de Dios y cómo Él piensa acerca de lo que su creación, el hombre, debe ser. Entonces, la ley es necesaria para mostrar nuestra transgresión. Cuando nosotros decimos el Evangelio, ¿sí?, el Evangelio siempre, lo repito, y la Biblia también no se cansa de ser incisiva, que tiene dos caras. Primero, la parte que te condena de la ley. La ley que hay que presentarle al ser humano para que ninguno se justifique por sus obras, para que ninguno crea que es bueno, para mostrarle que es un Dios santo contra el quien hemos pecado, y todo eso te lo muestra la ley. Y sobre todo para mostrarte la necesidad de un Salvador. Porque yo no puedo decir, bueno, Cristo es un Salvador si no te muestro tu condenación. Pero hoy, ¿cómo se hace, hermanos? Lamentablemente. Al decir Dios es amor, vengan todos a Cristo que los salvas, pero los hombres en realidad no se sienten pecadores con este tipo de predicación, no se les denuncia su pecado, no saben quién es Dios, no saben quiénes son ellos mismos, no conocen nada de la ley. Por lo tanto, se transforma, como dije, nuestro tiempo en ese billete de una sola cara, que muestra el amor de Dios, pero no la ley de Dios que condena el pecado. O sea, se plantea un Salvador sin la necesidad de un Salvador, porque ya saben que con un billete de una sola cara no se puede comprar nada, es una mala impresión, ¿sí? Es un billete falso. Bueno, en medio de este tiempo tenemos que revitalizar la predicación del Evangelio por medio de la ley y la gracia. Van de la mano. Y lo que nos dice acá después, vamos a ver que la ley es necesaria para llevarnos a Cristo. Vamos al punto 1, despertando en el monte Sinaí. ¿Por qué uso esta metáfora? ¿Cómo despertando? Esto lo podemos entender en el contexto del nuevo nacimiento. El que no naciere de nuevo, dice la Biblia, no puede ver ¿qué? El reino de Dios. Y no puede ver las realidades del reino de Dios. Una de las cosas que Jesucristo prometió al enviar el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos iba a convencer de 3 cosas. ¿De qué cosa? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? O sea, ¿cómo nos va a convencer el Espíritu Santo de pecado, justicia y juicio sin mostrarnos la ley? Sería imposible convencer a alguien de que está bajo juicio, cuál es la justicia de Dios y por qué somos pecadores, si no hacemos el uso
de la ley. Por tanto, ustedes saben que nosotros podemos predicarle a una persona que naturalmente, como nosotros tuvimos antes de convertirnos, estamos ciegos de nacimiento, ¿sí? O sea, podemos predicarle de la ley, podemos hablarle de la gracia, pero la persona está ciega, no ve. Es como que le traemos a un cuadro, ¿sí? Le decimos, mira el cuadro, y la persona está ciega, ¿no? Digamos, sería irónico, ¿no? Que una persona pudiera empezar a describir el cuadro, siendo que no lo ve. ¿Qué se necesita en la salvación? Cuando nosotros predicamos la ley y la gracia, creemos que aquellos a los cuales Dios llama para salvación y escogió desde antes de la fundación del mundo, lo que va a hacer es hacerlos despertar. Es quitar la ceguera, una metáfora, el muerto que resucita es otra metáfora, es como Lázaro que despierta, ¿sí? Por eso digo despertando en el Sinaí. Cuando a una persona Dios le abre los ojos espirituales, imagínense que la persona estaba ciega y de repente despierta, abre los ojos y se encuentra en un escenario más o menos así. Ve para arriba un monte con relámpagos, con truenos. Decía, no sé si Spurgeon decía que también caía lava. Estabas a punto de morir. ¿Recuerdan cómo fue esto en el Sinaí? ¿No es cierto? Cuando Dios dio la ley, no la dio con los cantos de los pájaros de fondo, con un amanecer, ¿sí? Con una brisa. No, lo dio con relámpagos, truenos, un sonido ensordecedor de una bocina y un viento que quebraba las piedras, de modo que iban rodando los israelitas y algunos animales por ahí, ¿sí? Y decían, no, basta, decían los israelitas en un momento, que hable Moisés con nosotros. Pero cuando Dios se manifiesta en su ley, en su santidad, para el hombre es terrible. Para el hombre es imposible de soportar, imposible de estar en pie. Entonces, cuando alguien está siendo llamado en el Evangelio y Dios ya le empieza a mostrar, lo primero que ve no es el Calvario simplemente, lo ve de lejos. Lo primero que ve es esa montaña sobre la cual se le va a caer encima todo, sobre la cual va a estar condenado y va a morir. O sea, le muestra su pecado, le muestra su condenación. ¿Qué haces cuando ves un lugar que está a punto de derrumbarse? Imagínate que está al pie de un volcán, se te cae la lava y por allá tenés otro monte donde podés ir y salvarte. ¿Qué haces? Vas corriendo a eso. Imagínate que nadie saldría corriendo si vos le presentás un evangelio donde nunca ven los ojos porque no es la palabra de Dios, pero donde todo está bien y Dios te ama y de que viene a salvar de lo mal que te trató la vida y los pecados. Eso no existe bíblicamente. Cuando una persona despierta el evangelio, va a hacer ese proceso, ¿no? Del monte Sinaí al Calvario, pero primero ve en el monte Sinaí, ¿no es cierto?, que la ley le dice, tenés que cumplirlo perfectamente. Hay tres cosas que podemos nombrar en cuanto a la ley. Si ustedes hablan con alguna persona, con algún cristiano, entre comillas, o cualquiera sea la creencia, pero una persona que se justifica, que es buena, la Biblia nos dice, en Santiago 2:10, un versículo súper conocido por todos nosotros, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todo. Supongamos que alguno en el terreno de la ley quiere decir, no, pero la ley no me puede matar porque yo la he cumplido. Hay tres cosas que debemos ver aquí. Dice, no la podés quebrantar ni en un solo punto. ¿Vieron que cuando las personas quieren justificarse, aún ante la ley, civil de nuestro país, hicieron algo malo, pero nombran algo bueno que hicieron? ¿Vieron que cuando las personas le vas con el evangelio y dicen yo no mato ni robo, ¿no? Bueno, algunos sí matan y roban, como sabemos en nuestra ciudad es muy común eso, lamentablemente. Pero, ¿y los demás mandamientos? Quieren justificarse con una cosa, pero la Biblia nos dice, supongamos que en la Biblia hubiera, yo no estoy tan de acuerdo, ¿no es cierto?, con la contabilización judía, pero supongamos que hubieran esos 613 mandamientos que dicen ellos.
Son muchos, ¿verdad? Yo sé que ellos metían dentro de esos mandamientos la ley ceremonial, la ley civil y todo lo demás. Nosotros tenemos, podemos decir más, pero todo se deriva de los 10, ¿sí? Pero si ofendés en uno, o sea, quebrantás uno, ya está. O sea, esta ley y estas reglas de juego la pone Dios. Dios no dice que, bueno, quebrantaste uno, pero si guardás la mayoría, la balanza se va a equiparar. La Biblia dice que si ofende en un mandamiento, podríamos decir, bueno, pero fue un solo momento. Pero en ese solo momento, ya está. Ya transgrediste la ley. No hay forma de que Dios te perdone. Al menos que el hombre quiera hacerse una idea propia de la ley. O sea, una idea sumedida diciendo, Señor, yo hice esto malo, pero también fue en un solo momento, no lo hice todos los días. Ya está. O sea, imagínense que este es el estándar que pone Dios. Un mandamiento, un solo momento, ya quebrantaste la ley. Y tercero, Dios no acepta una compensación futura. Como diciendo, bueno, Señor, reconozco que fue un mandamiento más, un momento o más, pero Señor, yo en el futuro te voy a resarcir. En el futuro voy a hacer las cosas bien. Esto también es un poco la idea de los que quieren, de los que piensan que la salvación se pierde y piensan que son más justos delante de Dios, como pensar así, o que son más bíblicos, cuando en realidad se olvidan de que fuiste salvo por gracia y te mantenés siendo salvo por gracia. O sea, no es que Dios te salvó y vos le vas a devolver a Dios por medio de tu buena conducta o vas a conservar tu salvación por medio de eso. No. Ni por un punto, ni por un momento, ni por una compensación futura se puede estar bien delante de Dios respecto a la ley. La ley es si podríamos personificar a la ley, imaginemos a alguien gigante como Goliat más, armado, con todas las armas y uno totalmente desarmado. No se puede luchar contra la ley. La ley ciertamente nos condena, nos muestra nuestro pecado, pero no solamente eso, nos muestra el castigo por el pecado. O sea, no nos pone un espejo para decir qué feo eres, sino a dónde vas, que nosotros sabemos, el nuevo pacto, que está revelado totalmente el infierno, donde el fuego nunca se apaga. Es decir, la ley, cuando Dios te despierta por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, te ves en este escenario, un monte con truenos, relámpagos, a punto de morirte y todo ese sector, imagínense con una muralla de grandes rejas que no podés escapar, que no podés salir, pero hay una sola puertita pequeña en la cual podés escapar. O sea, no podés quedarte ahí adentro porque morís, no podés tratar de salir por alguna idea tuya de ese lugar, sino a través de una puerta que se llama la fe. La fe en Jesucristo, y ahí te encamina hacia el otro monte, que es el monte del Calvario. Pero antes de salir de este punto, ¿cuántas personas y religiones han hecho su construcción? Si vamos a hacer una casita aquí, vamos a hacer una construcción para quedarnos a vivir al pie del monte Sinaí, porque nosotros podemos ser salvos en base a lo que hacemos. Obviamente las personas que hacen eso, ¿están viendo la realidad del monte Sinaí? No la están viendo, están con los ojos ciegos. No están viendo su condenación, no están viendo el pecado, no están viendo la exigencia de la ley, no están viendo el carácter santo de Dios. Y ustedes recordarán que hace 2000 años hubo una religión que hizo exactamente eso, construir su casa, su sistema religioso al pie del monte Sinaí. ¿Cómo se llamó? La de los fariseos. ¿Vieron cuando Jesús le dije, ciegos, guías de ciegos? Ellos no estaban viendo la realidad de la ley. Cuando Jesús da el sermón del monte, los fariseos estaban interpretando mal la ley. Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y cuando le predica el sermón del monte, les da las exigencias más profundas de la ley, como decir, enojarte con alguien es lo mismo que matar,
codiciar la mujer del prójimo es lo mismo que adulterar. Entonces, cualquier persona que decía, yo no he pecado, incluso yo nunca me he hecho un ídolo, pero te has amado a ti mismo, has amado al trabajo, has amado cosas propias y te ha hecho un Dios falso y has quebrantado ahí el primer mandamiento. Entonces, los fariseos construyeron su religión al monte, en el pie del monte Sinaí. ¿Y qué le espera a una religión que se construye así? La condenación. ¿Ven lo claro que es la Biblia, hermano? Que aquí no haya nadie, ¿sí?, que quiera justificarse con Dios delante del monte Sinaí, porque no encontrará justificación. No hay forma. Recuerden, ni un momento, ni un punto, ni una compensación futura. La Biblia nos muestra que no queda otra opción, ¿sí?, que ir a Cristo. En el versículo 20 nos da, 19, al final del 19 dije que le iba a aclarar, y es el momento, que dice, hasta que viniera la simiente, o sea, Cristo, a quien fue hecha la promesa. Para entender un poco más esa entrega de la ley en ese monte de relámpagos y humo, dice, ordenada por medio de ángeles, por mano de un mediador. ¿Sí? Fíjense en que relaciona el mediador con los ángeles en el mismo momento de la entrega de la ley. Nosotros somos dados a que siempre que vimos la palabra mediador, la relacionamos ¿con quién? Con Cristo. Pero recuerden que Moisés fue un mediador temporal, que obviamente no servía como un mediador eterno como nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Dios descendió a ese monte, también todos sus ángeles, toda su gloria estuvo con él. Y eso es lo que está queriendo decir Pablo, ¿no es cierto? En ese monte, ¿sí?, del Sinaí, Dios dio la ley, fue dada por causa de las transgresiones, por medio de ángeles, por mano de un mediador, y el 20 dice, el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Creemos en un único Dios, en tres personas, no en tres dioses. Creemos que Moisés no es un personaje asignado a Israel, es el hombre que Dios escogió para dialogar con él, para entregar la ley, no solamente a Israel, sino entregarla a los gentiles también. Cuando Pablo va a predicar a Galacia a los gentiles, le entrega la ley. El mediador no es para Israel, y ese mediador Israel no te sirve, es Moisés, es un hombre, y ese hombre murió. Murió en el monte Nebo, no pudo ver la tierra prometida. ¿Por qué? Porque era un pecador, porque él pecó contra Dios. Y Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Si bien todo este espectáculo que fue hecho por medio de los ángeles y de un mediador, y que ese mediador no es solo de Israel, que Dios es uno, hace otra pregunta retórica. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? Y hace la respuesta negativa, de ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Entonces cerramos este punto 1 diciendo, si la ley puede salvarnos, entonces la justicia es por la ley. No puede la ley salvarnos. No puede la ley darnos vida. Y eso le quiere dejar en claro a los Gálatas y a nosotros. Vamos al segundo punto. Corriendo hacia el monte del Calvario. Pero vamos a leer de nuevo versículos 22 al 24. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuera dada a los creyentes por la fe en Jesucristo. Pero antes que viniera la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Mediten eso un poco. En este segundo punto, vemos que para salir de la condenación de la ley solamente hay una pequeña puertita. Y allá vemos a lo lejos el monte Calvario. ¿Y qué tenemos que hacer? Huir. Huir como quien huye de un tsunami, de una catástrofe, de un volcán en erupción o lo que sea. Corremos hacia el Calvario y sabemos
que allí hay salvación. Nosotros sabemos por la historia bíblica que algunas personas tuvieron que correr de la destrucción. ¿Quiénes fueron? Lot, ¿verdad? Su esposa, sus 2 hijas y los ángeles acompañando. ¿Pero qué pasó? Huyeron, pero una no alcanzó a escapar, que fue la esposa de Lot. Fue aquella que añoraba su casa, añoraba la ciudad de pecado, añoraba tantas cosas, ¿no es cierto? Y creo que la mujer de Lot, que se convirtió en estatua de sal, es un ejemplo de aquellos que, conociendo la ley de Dios, en vez de escapar hacia Cristo, se quedan mirando hacia atrás y son muertos, van a ser muertos al final del tiempo. Hay que correr, hay que escapar de la condenación, como quien corre para abandonar es Sodoma. No mires hacia atrás. Nos dice que como condenación la Escritura, el 22, encerró todo bajo pecado. Mientras estás en el monte Sinaí tratando de justificarte por tus obras, es una cárcel que Dios dio para que veas que está todo bajo pecado. Ahí te llueve fuego y azufre. Tenés que correr hacia el Calvario, tenés que ir hacia Jesucristo. Yo creo que a veces cuando cantamos las canciones vuelven a traer en nosotros estos significados bíblicos, porque son metafóricas las canciones. Al decir corremos hacia Cristo, siempre lo hacemos en el sentido de que de un refugio, de un amparo. Como decía una palabra antigua, escondedero, que lo tenemos por ahí en una canción. ¿Sí? Cantamos canciones como, que es antigua y tiene una melodía moderna, cariñoso Salvador. Si bien la metáfora es que huye de una tempestad, se pone al resguardo de esa tempestad de la ley, podemos decir, al amparo de Cristo. Cantamos otra canción un poco más actual, tengo un refugio en tempestad. Usa otra metáfora, nuevamente con la tempestad del mar. Yo usé otra metáfora que es la del Sinaí, pero que fue una realidad en su momento. Y después tenemos otra canción que dice, en Jesús me esconderé. Son 3 nomás por nombrar. Cada vez que hablamos de que me escondo en Jesús, que realmente a través de la predicación de la Biblia podamos interpretar lo que cantamos. ¿De qué nos escondemos? De la condenación de Dios. La condenación de la ley, de la ira de Dios. O sea, para el mundo evangélico es raro decir, te estás escondiendo de la ira de Dios. Es rarísimo para ellos escuchar esto. Pero ¿cuántas canciones tenemos también que aplacó la ira de Dios? O sea, Dios es amor cuando nosotros nos ocultamos ¿en quién? En el amado, que es Jesucristo. ¿Vieron que dice la Biblia? Somos aceptos en el amado, pero podemos añadir en todo el contexto bíblico, teniendo en cuenta eso, somos protegidos en el amado. Cuando llegamos al Calvario, nos escondemos allí. Allí ya no se escuchan los truenos. Los truenos se ven lejos, los relámpagos se ven lejos, los truenos se escuchan lejos. Quizás como un volcán ya no nos afecta, está afectando a los que están todavía a su pie, pero nosotros ya estamos en el monte del Calvario, donde allí sí podemos ver un amanecer. Vieron que cantamos también, ver ese nuevo amanecer. Vemos que cuando en Cristo se descargó la ira de Dios, la condenación de la ley, se hizo como el Calvario, todo oscuro, todo tinieblas. Y luego la tierra tembló. Pero este cuadro es precioso cuando uno lo ve en la Biblia, que después que la tierra tembló, algunas piedras se hundieron, el velo del templo se rasgó. ¿Qué pasó? ¿Siguió la oscuridad? No, salió el sol. Hubo oscuridad por varias horas en la cruz, pero antes de finalizar el día, sale el sol. Pero ahí, si bien es lindo esa foto bíblica, al huir al Calvario, vemos al tercer día un panorama mucho mejor. Ahí ya vemos un amanecer. Y allí vemos la piedra salida, ¿no es cierto?, de la puerta de la tumba, los lienzos puestos a los pies de la tumba y el Salvador ya no está enrollado
en eso. Cuando vimos al Calvario vemos esta, ¿no es cierto? Una cruz vacía, un nuevo atardecer, pero también un nuevo amanecer en la resurrección. Y luego vemos la imagen también que nos relata el libro de Hechos. Cristo ascendiendo a los cielos y diciendo, volveré de la misma forma. Pero en la cruz encontramos el perdón. En la cruz la ley ya no tiene efecto en nosotros porque Jesucristo la cumplió perfectamente. La cumplió en todo momento, en todo tiempo, y Él no necesitaba compensaciones futuras. Él lo hizo perfecto, pero porque lo hizo perfecto, Él cargó con las demandas de la ley, ¿sí? Al hacerse por nosotros pecado. Al ocupar el lugar del pecador, nuestro lugar, que la ley se nos venía encima para matarnos, y la ira de Dios fue descargada sobre Él. Lo bueno es que Él venció al pecado, a la muerte, resucitó, y en el Monte Calvario tenemos, ¿no es cierto?, el cumplimiento de la promesa. El domingo pasado ustedes escucharon acerca del pacto, que el pacto en sí es una promesa de Dios, y que imagínense que los israelitas estaban bajo la ley, pero la promesa estaba hecha. Desde Abraham también, pasando por los patriarcas, pasando por Moisés, pasando por los reyes y los profetas, siempre Israel tenía que mirar en el futuro diciendo, el Mesías vendrá. Y la función del Mesías era salvarnos de nuestros pecados. Es una lástima, ¿no es cierto?, que en el tiempo de Jesús los fariseos habían enseñado todo lo contrario. Nos justificamos por medio de la ley y el Mesías viene a salvarnos materialmente, en ese caso de los romanos, etc. Nosotros en el siglo XXI también, ya no la teología farisea. Yo cuando estaba preparando este mensaje quería hacer esta aclaración. La he hecho algunas veces, pero yo sé que hay algunas personas que quizás nunca escucharon esto. ¿No se han dado cuenta que cuando los que predicamos el Evangelio correctamente y vamos con la ley denunciando el pecado, nos dicen, ¿qué cosa? Legalistas. ¿Verdad? Pero tienen una mala interpretación los que dicen estas personas. Porque las personas que piensan que somos legalistas por el solo hecho de mencionar la ley, no lo es. Nosotros estamos diciendo verdaderamente a las personas cuando predicamos el Evangelio, te doy la ley para que veas que no te podés salvar con la ley, que la quebrantaste y que necesitas ¿qué? La gracia en Cristo. Y eso no es legalismo, es todo lo contrario. Pero el Evangelio, fíjense en este engaño, que no es como los fariseos, pero termina en el mismo punto. De Dios es amor, en donde no hay arrepentimiento de pecado. Ellos piensan que no son legalistas porque presentan a un Dios de amor, a un Dios que nunca te contraría, ni nunca te muestra la realidad de tu pecado. Pero ¿a dónde los deja todas esas personas con esa predicación? ¿Al pie del monte Sinaí o al pie del monte Calvario? Al pie del monte Sinaí. Porque se siguen justificando por sus obras. Por eso, cuando muchas veces entrevistamos las predicaciones de los evangélicos, dicen, yo me salvo yendo a la iglesia, dando el diezmo y haciendo muchas cosas. Están en el monte del pie Sinaí. Pero nosotros al mostrarle la ley, se la mostramos justamente para lo contrario. Huyan del Sinaí, vayan al Calvario, y en el Calvario van a encontrar realmente la salvación de vuestras almas. Todo eso es por la fe. Todo ese correr del Sinaí al Calvario, esos pies veloces te lo da el Evangelio a través de la fe. Te lo da Jesucristo. Te lo da el nuevo nacimiento. Despertás en el monte Calvario, en el monte Sinaí, mirás el Calvario y dijo, yo tengo que ir al Calvario para salvarme. Te aferrás a Jesucristo, te gloriás en su muerte y su resurrección, y así podés decir que el Hijo de Dios nos liberta por medio de la fe. Vamos al tercer punto y último, que es más corto. Experimentando la libertad en Cristo. Este tercer punto son simplemente exhortaciones. Porque ya hemos visto este gran contraste entre el Sinaí y el Calvario. Pero vienen preguntas que son, tres preguntas que son netamente personales. Yo nunca, y creo que cualquier pastor y cualquier iglesia, siempre quiere estar seguro de que todos los que vienen realmente hayan nacido de nuevo.
crean en Cristo. No nos conformamos con la asistencia, sino que queremos que estemos seguros, cada uno que esté seguro. Entonces se hace esta pregunta: ¿ha sentido la condenación de la ley? Quizás alguno de aquí me diga: sí, la he sentido muchísimo, gloria a Dios, porque entonces estabas viendo que amaneciste en el Sinaí y tenías que correr. Pero quizás alguno pueda decir: no, realmente yo nunca fui tan malo, quizás tengo que cambiar algunas cosas, tengo que pulir esto, pulir aquello. Si estás pensando así, no estás viendo la realidad bíblica. Ya sea que hayas conocido al Señor de pequeño, de grande, los que somos salvos sabemos que si éramos pequeños estamos perdidos. Y después si nos convertimos de grande y bueno, vimos el pecado en su mayor eficiencia, podemos decir, también vimos nuestra condenación. Cada persona que se salva ve primero su condenación. Cada persona que se salva ve que su estado es de leproso que tiene que ir a Jesucristo el médico. Los que no necesitan médico no tienen necesidad de Jesucristo, que eran los fariseos. Por lo tanto, si aún alguno aquí está pensando en que necesita mejora simplemente para ser cristiano, sáquese esa idea de la cabeza, que el Espíritu Santo por medio de su palabra abra los ojos y diga: yo soy tan perdido como cada uno de los que está aquí, pero quiero ir también a Cristo como cada uno de los que estamos aquí. Segunda pregunta. Y esta pregunta es un poco para todos los creyentes. ¿Has experimentado esta libertad en Cristo? Uno dice: sí, yo creo que la experimentamos si somos creyentes. Pero a veces, hermanos, nos pasa esto, ¿sí? Estamos en el Monte Calvario, nos amparamos debajo de Cristo, ¿sí? Pero nos damos vuelta y vemos de lejos el monte Sinaí, las demandas de la ley, y nos estremecemos. Y en vez de arrepentirnos de nuestro pecado y tornar nuestra mirada en el monte Calvario donde está Cristo, otra vez parece, si bien no estamos en la cárcel, no estamos allá en el Sinaí, pero nuestra mirada está perdida en nuestro pecado y lo que la ley nos condena. Y lo único que puede sacarnos de eso es renovar nuestra fe en Cristo. Es que el Señor nos recuerde de dónde nos ha rescatado, de que nuevamente su Espíritu Santo nos convenza de nuestro pecado, no para salvación porque ya somos salvos, pero sí para una obediencia, y que el amor de Cristo que ahora estamos, podemos decir, libres de experimentar. Antes estábamos bajo la ira de Dios, pero el monte de Calvario está la ira de Dios así, del Sinaí, pero en el monte del Calvario está el amor de Dios. Estamos bajo el amor de Dios. Entonces, en vez de seguir nuestros ciclos de pecado y mirando el Sinaí, miremos a Cristo. Ahí, como decía un pastor, Dios ama el pecado y Dios ama al pecador y condena el pecado, es el dicho popular. En el monte Sinaí se dice esto: Dios condena el pecado y condena al pecador. Era Suger Michelén, pero estando en el monte de Calvario, somos aceptos en el amado. Entonces, Dios odia nuestro pecado, pero nos ama a nosotros. Entonces, cuando debemos estar a cuentas con Él, tenemos que recordar eso. Que estamos no para la ira, como dice Tesalonicenses, para alcanzar ira, sino que ya estamos en el amor de Dios, en Cristo Jesús. Entonces, ¿has experimentado esta libertad en Cristo últimamente? Si no, esa es la receta. Y tercer y último punto. ¿Cómo estamos mirando la Biblia en la ley? Puede ser que haya quedado de alguna antigua teología dentro de nosotros, de alguna antigua enseñanza, de que decimos, bueno, estamos bajo la gracia y ahora ya no le estamos prestando atención a la ley. Quizás tenemos esa antigua idea, ¿no es cierto?, incorrecta de pensar, pero recordad lo que te dice la Biblia, ¿sí? La ley, ahora que eres creyente, tiene un uso. Cuando dice el Salmo, cuán dulce es tu ley, o me deleitaré en tu ley, o por los caminos de tu ley andaré, o
medito día y noche en tu ley. ¿Cuándo eso es una realidad? Solamente cuando Cristo ha transformado en el corazón. Entonces decimos, para finalizar, el mayor valor de la ley, ¿cuál es? Demostrarnos la necesidad de un Salvador. Eso fue antes de conocer a Cristo. ¿Y cuál es el mayor de la ley, el mayor valor de la ley ahora? Mostrarnos nuevamente la continua dependencia ahora de un Salvador. Que Dios nos bendiga. Amén.